presente investigación pretende enfocarse tanto en las acciones que vulneran la protección de la vida y la dignidad de la persona, como en las normas encargadas de ampararla. Así pues, tenemos que el Estado peruano reconoce al embrión como ser humano y persona jurídica, además de un sujeto de derechos de su concepción. En ese sentido, protege la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Entonces, es a partir de esto que surge la siguiente problemática. ¿Cuál es la normativa legal de la protección de la vida y la dignidad de la persona en el departamento de Lambayeque durante el periodo 2020-2021? Y con respecto a los antecedentes de investigación, nosotros hemos rescatado una encuesta realizada por González 2017, en la cual él concluye que el 84% de los encuestados indicaron que en el país se garantiza el derecho a la vida y la estima de la persona en la sociedad. El 12% tuvieron otras apreciaciones que difieren en comparación de la primera, y el 4% restante manifestaron desconocimiento. Del mismo modo, se encuentra la investigación de Núñez 2019, en la cual concluyó que el criterio principal es la protección de la vida de la persona, como un segundo criterio, la protección de la unión conyugal, en tercer lugar, el criterio de la protección de la familia y finalmente la interpretación de la dignidad según el fundamento ontológico. Bien, como resultado esperado, tenemos al crear conciencia en la misma sociedad sobre lo que es esta problemática, ¿no? Ya que se atenta a lo que son los derechos fundamentales y primordiales de la persona humana, además de analizar la normativa legal y su cumplimiento. En cuanto a las causas, tenemos a la falta de conocimiento de lo que implica la protección de la vida y la dignidad de la persona por parte de la población, además de la nula concientización, ya que el Estado no promueve este tipo de información de ninguna manera, es decir, las normativas legales correspondientes al tema, ¿no? Por lo cual se concluye que se da principalmente por la falta de apoyo por parte del Estado. Asimismo, el presente trabajo se guía con el objetivo general de analizar la importancia de la protección de la vida y la dignidad de la persona humana en el departamento de Lambayeque durante el periodo 2020-2021. Asimismo, nuestros objetivos específicos son identificar los factores que atentan contra el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana entre los años 2020-2021, exponer la aplicación de la normativa legal de la protección de la vida y la dignidad de la persona humana, y proponer diversos tipos de propagandas que ayuden, como la publicidad, a que la sociedad peruana esté informada y pueda hacer respetar sus derechos básicos como todo ser humano. Finalmente, dentro de las posibles soluciones frente a nuestra problemática, consideramos concientizar a través de campañas acerca de la protección de la vida y la dignidad de la persona y la implementación de propagandas encargadas de fomentarla, así como también brindar información a la población acerca de la normativa legal y los mecanismos que aplica la justicia para proteger la vida y la dignidad de la persona. Todo ello es con el fin de difundir conocimiento previo a toda la población para que exijan el respeto de sus derechos en la situación que lo merite. Como siguiente punto tenemos a la justificación. Bueno, la práctica del aborto ha aumentado en los últimos años. El presente estudio contribuye a la sociedad, pues se dará a conocer las leyes que protegen la dignidad de la persona y los diversos derechos que la amparan. Los que utilizarán esta investigación serán los estudiantes o profesionales de derecho, así cuando se encuentre elaborando actúen eficientemente acudiendo a dicha normativa y aplicándola cuando sea necesario. Esta información va a servir para proponer diversos tipos de propagandas que ayuden a la sociedad peruana a estar informada y pueda hacer respetar sus derechos básicos como ser humano. Fundamento de la dignidad humana. Según Núñez, menciona que el término persona se refiere al ser natural, quiere decir que la persona es el sujeto de derecho que no es otro que el ser humano individual o colectivamente considerado. Según Villalobos, da a entender que el concepto de individuo carece de carga ideológica alguna, pues el individuo al cual nos referimos carece de la calidad de persona o de algunas de sus características positivas, es decir, que su valor se reduce tan solo al de constituir una unidad. Según Torres, menciona que el ser humano es un ser que se diferencia de los animales por su inteligencia y razón. Asimismo, nos da a entender que la expresión hombre resulta insuficiente para aproximarnos a la realidad que designamos como ser humano. Primero nos dedicaremos a desenmascarar aquellas definiciones incorrectas de la dignidad humana. Por ello hablaremos primero de la ética utilitarista. Según Núñez, como citó Serrano, una parte de su tesis nos dice que cuando la persona humana llega a tener algún tipo de mal o invalidación, terminará perdiendo su valor intrínseco, dándonos a entender que su calidad de vida determinará si en pocas palabras es digno o no. Por otro lado, hablaremos sobre la ética personista. Según Núñez, como citó Singer, una parte de su tesis nos da a entender que existe un tipo de afirmación negativa respecto a la existencia de un ser superior en los diferentes tipos de especies, y todas estas tienen derechos por igual, a tal punto de decir que los propios animales podrían tener mayor dignidad que el ser humano.
Analizando ambas éticas, llegamos a la conclusión que tenemos como valor absoluto en toda su trascendencia a que la dignidad ontológica existe y existirá hasta el día de nuestra muerte. Por ello, el aborto pone en riesgo al feto dentro del vientre materno, haciendo que ambas éticas sean invalidadas en nuestro tema. Respecto a la categorización de la dignidad humana, primero hablaremos de la dignidad moral. Según Núñez, nos dice que está rodeada del comportamiento del individuo y lo que moralmente está correcto determinado por la sociedad, ya que estos actos harán que sea enaltecido por su buen obrar. Por último, hablaremos de la dignidad ontológica, que según Ayora nos dice que todo hombre cuenta con este tipo de dignidad, debido a que desde que logra estar en el vientre materno, es suficiente para categorizarla de este modo, dándole así un valor absoluto. En síntesis, ambas dignidades vienen a ser importantes, ya que son intrínsecas del hombre. Por ello, el aborto vulnera ambas dignidades del embrión desde un plano ontológico, el cual igualmente se ve en un plano jurídico, al estar considerado por nuestra norma legal como un valor propio del hombre en sociedad. El aborto, un verdadero asesinato. Según Saravia, menciona que el aborto es un auténtico asesinato, pues hay quienes defienden la ideología liberal del respeto a que la mujer decida sobre su cuerpo, y por otro lado hay quienes reconocen la vida y dignidad del embrión como ser único e irrepetible. La práctica del aborto tiene consecuencias, marcas inevitables en las mujeres. Según Ocon, manifiesta que después del aborto es común que ellas necesiten asesoría y acompañamiento psicológico. En conclusión, optar por el aborto no es fácil, ya que además de las consecuencias psicopatológicas y emocionales, también se presentan problemas a nivel de salud física, como hemorragias, malestares físicos, imposibilidad para procrear en adelante, entre otras. Dentro de los factores de riesgo encontramos al factor pareja, al factor familiar, al factor futuro personal, al factor socioeconómico y al factor reproductivo. Bien, en el factor pareja, por ejemplo, Salomón 2005 afirma que el tener una mala relación con la pareja conllevaría la decisión del aborto. Por otro lado, en el factor familiar, Fajardo y Milla en 2015 explican que si un embarazo no será aceptado por la familia, el miedo podría anular las facultades de decisión y raciocinio de la mujer. En el factor futuro personal, Palacios comenta que la realidad es que hay un gran desconocimiento de los programas sociales encargados de ayudar a las adolescentes embarazadas, ¿no? Por lo que muchas jóvenes no conocen otra opción que abortar. Asimismo, en el factor socioeconómico, bien, Salomón 2005 sostiene que un factor determinante serían los problemas económicos, ¿no? Como es el caso de no tener trabajo en ese momento o no contar con un trabajo estable o simplemente el tener insuficiencia económica. Por último, el factor reproductivo, Fajardo y Milla 2015 menciona que los factores reproductivos de mayor influencia sería la edad de la primera relación sexual, el número de gestaciones, el número de partos, si es que existe o no antecedentes de abortos, el número de hijos vivos y el uso de métodos anticonceptivos, como también el número de hijos deseados. Ahora voy a hablar del marco legal. Primero tenemos la Constitución Política, el artículo 2, donde se defiende el respeto de lo que es la dignidad humana y el Estado, por lo tanto, se tiene que encargar de proteger y preservar, ¿no? Porque cada persona es sujeto de derecho y, bueno, el aborto lo que hace en sí vendría a ser oponerse a este derecho que es fundamental para cada persona. Luego también está el Código Civil, donde encontramos el decreto número 295, donde lo que hace es especificar el momento donde empieza la vida humana, ¿no? Y cuando el ser humano viene a ser considerado sujeto de derecho, lo cual sería desde la fecundación. De igual manera, tenemos el Código Penal, donde a través de los artículos 114 al 120, donde se pueden ver distintas acciones penales que hay para aquellas personas, inclusive para la misma madre que cometa aborto, ya que estos pueden poner incluso en peligro sus vidas y además causar el fallecimiento del gestante, que como ya se sabe, es sujeto de derecho desde la concepción. Y finalmente tenemos el Código de los Niños y los Adolescentes, en la ley número 27337, donde se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años y también se considera adolescente desde los 12 hasta los 18. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es proteger y preservar su identidad y su vida. La metodología. Este será teórica y se utilizará el método inductivo con enfoque cualitativo, dado que comprenderemos un fenómeno el cual está presente en nuestra sociedad, por la cual partiremos de conceptos de trabajos previamente ya realizados y fundamentaremos respecto a ellos, dado nuestra propia opinión. Además, nos hemos guiado de Sampieri, que nos dice que el enfoque cualitativo
Es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, y esto se debe a que la recolección de datos establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación, sustrayendo sus experiencias e ideologías. Además, nos dice que en este enfoque las variables no se utiliza, no son medidas y no están definidas con la finalidad de poder manipularse. Además que no nos arrojan datos estadísticos. Utilizaremos además el diseño descriptivo no experimental para poder definir a lo que es la persona, el individuo, el ser humano y el hombre. Utilizaremos la técnica que se aplicará en la observación, en la técnica documental y la técnica de fichaje, ya que hemos hecho lo que es la recolección de datos. Nuestra muestra es la población femenina en edad fértil lambayicana. Como resultado de nuestro trabajo, se espera obtener mayor reconocimiento sobre los derechos y la normativa legal que protegen la vida y la dignidad de la persona, que la población tenga mayor conciencia sobre cuáles son los factores que atentan contra el derecho de la vida y la dignidad de la persona humana. Al mismo tiempo, buscamos concientizar a través de campañas la protección de la vida y la dignidad de la persona. A su vez, implementar propagandas que fomenten la protección de la vida y la dignidad de la persona. Por último, brindar información a la población de la normativa legal y mecanismos que aplica la justicia para proteger la vida y dignidad de la persona. Bien, dentro de nuestro presupuesto hemos considerado las impresiones, la luz, el mantenimiento, el internet y nuestro refrigerio, lo cual hemos calculado todos los precios, ¿no? Y nos da un total de 490 soles. Dentro de los colaboradores tenemos a Atencio Lara, Contreras Palomares, Dávila Yatas, Palma Esparza y la que le habla Calle Villalobos. Y por último, nuestras referencias bibliográficas, de las cuales nosotras hemos extraído la información y los datos, ¿no?, más relevantes. Asimismo, todas ellas están correctamente citadas según la normativa APA y ordenadas alfabéticamente. Eso ha sido todo. Muchas gracias.